actividad que vamos a tener a partir de ahora y hasta las 20 horas, se acordó que se hiciera con la siguiente estructura. En primer lugar, va a haber una exposición del profesor Ricardo Bernardi, a la cual va a responder el profesor Laplanche, va a discutir con él. Después de eso, se abre una instancia de discusión con el público. Tanto el público que está abajo como el que está en las localidades de arriba, para lo cual hay 4 auxiliares de sala que van a facilitar la distribución de la palabra. Posteriormente, el doctor Javier García hace a su vez una exposición que es discutida, contestada por el profesor Laplanche, y nuevamente una oportunidad de discutir e intercambiar con el público. Por lo tanto, si es posible, el profesor Ricardo Bernardi comenzaría con su exposición. Bueno, buenas tardes. Pido disculpas a las traductoras si en algún momento me aparto del texto escrito, pero me es más fácil expresarme muchas veces oralmente. No es fácil para mí discutir con el profesor Laplanche. Las razones son visibles. Para nuestra generación, él ha sido un maestro que ha orientado nuestra lectura de Freud y que, a paso seguido, nos ha mostrado el camino hacia nuevos desarrollos metapsicológicos. Pero nosotros, latinoamericanos del Río de la Plata, recibimos sus enseñanzas a partir de nuestra propia cultura psicoanalítica. Es en este cruce de caminos entre tradiciones nativas e influencias adoptivas donde se plantea en forma aguda y conflictiva la pregunta sobre el origen y destino de nuestra identidad psicoanalítica. Para fructificar, las nuevas ideas necesitan encontrarse con las viejas raíces. Montevideo es una ciudad portuaria abierta a múltiples influencias y hemos debido aprender a convivir con ellas cuidando de no perder en el camino nuestra identidad. En una época no muy lejana aún fuimos kleinianos radicales, sin darnos cabal cuenta de la originalidad potencial que tenían nuestros desarrollos propios, tales como los de Pichon, Blecher, Lieberman, Willy Madé Baranger, Coljas y tantos otros a quienes ahora estamos redescubriendo y a veces, valga la ironía, porque su revalorización nos llega desde el exterior. La cultura francesa, con su sabio equilibrio entre el espíritu de fineza y el de geometría, ha ejercido una fuerte fascinación sobre nuestro pensamiento actual. Pero atención, esta fascinación no va sin problemas. Hace muy poco, un maestro de la psiquiatría francesa que tuvo la gentileza de visitarnos, nos aconsejó cuidarnos de la aparente modestia que había hecho que él oyera aquí hablar más sobre las ideas de la psiquiatría francesa que sobre nuestras propias ideas. Advertencia amiga que nos obliga a reflexionar sobre las condiciones de un diálogo auténtico entre distintas culturas psicoanalíticas. A mi entender, la presencia del profesor Laplanche debe ayudarnos a poner a trabajar nuestro pensamiento y sus múltiples atravesamientos culturales ante las ideas que él nos propone. Profesor Laplanche, muchos entre nosotros hemos estudiado con suma atención vuestro pensamiento y algunos asumirán, estoy seguro, el punto de vista de la crítica interna. Para mejor complementarnos, yo tomaré sobre todo la perspectiva de una consideración externa al sistema metapsicológico que usted propone. Soy consciente de que al hacer así, la discusión inevitablemente incluye cuestiones de premisas y dificultades de lenguaje. La metapsicología, una, muchas o ninguna. Comenzaré por los problemas que acompañan hoy a todo intento de desarrollo metapsicológico.
Desde hace varias décadas, pero más claramente desde el Congreso de Montreal de 1989, se hizo necesario reconocer que el psicoanálisis vive una situación de pluralismo a nivel de la metapsicología, de la técnica y de los estilos personales de analizar. Esto ha dado lugar a numerosas discusiones y tomas de posición. En la imposibilidad de abarcarlas, quisiera comenzar desde un enfoque epistemológico para dar paso a continuación a la perspectiva clínica. La primera cuestión, bien conocida, es que hoy día está en discusión si estamos en presencia de una metapsicología, de muchas o de ninguna. En esta discusión se entremezcla la cuestión de cómo son las cosas con el problema acerca de cómo deberían ser. ¿Una metapsicología única? ¿Pero cuál de ellas, cuando hay tantas lecturas de Freud? Muchas metapsicologías, freudianas, kleinianas, lacanianas, etc. Hoy de mañana usted hablaba de las nuevas construcciones que se han levantado junto al edificio original freudiano. Debemos considerarlos como asentamientos ilegales que deben ser desocupados, pero antes debemos preguntarnos por la relación entre estas distintas teorías. ¿Se trata de teorías coincidentes, complementarias o contradictorias entre sí? Hace algún tiempo tuve ocasión de sostener que algunos aspectos de estas distintas teorías guardan entre sí una relación de inconmensurabilidad parcial en el sentido que Thomas Kuhn y Feyerabend le han dado a este término. Esto supone que los conceptos de las teorías pueden carecer de medida común, aunque parezcan referirse a los mismos hechos. No recortan el mundo de igual manera y no queda asegurada la congruencia semántica ni la compatibilidad lógica al pasar de una a otra teoría. La traducción entre ellas es sólo posible en forma parcial y su comparación se vuelve escabrosa a menos que se produzcan reformulaciones que difícilmente respetan el espíritu original. Aceptemos o no este planteo acerca de la inconmensurabilidad. Si partimos de la existencia de múltiples metapsicologías en el psicoanálisis actual, queda en pie el problema de las razones para la elección de teoría, si es que realmente ocurre algo así como una elección de teoría. Pero pasemos a la tercera posibilidad, ninguna metapsicología. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, como lo defendiera George Klein, significa mantener una relación de extrema cercanía de los términos teóricos con la experiencia clínica. Por supuesto que todos sabemos que no hay observación libre de teoría, pero lo que se trata es de acortar distancias y de hacer lo más transparente posible las relaciones entre ambas. Hasta aquí he considerado tres posibilidades, una, muchas o ninguna metapsicología. Quisiera agregar una cuarta, a mi entender, la más adecuada. Consiste en reconocer a la metapsicología el carácter de metáfora personal preferida de cada analista, necesaria para el desarrollo del arte clínico individual. La búsqueda de consenso queda entonces destinada para un segundo momento, para la zona de confluencia con otras metodologías, apta para la construcción de modelos más generales. En el momento actual del psicoanálisis no veo otro camino de avance que el de intentar aproximar lo más posible nuestras metáforas metapsicológicas predilectas a la experiencia clínica, buscando explicitar las razones que nos llevan a preferir una hipótesis a otra. Sabemos, repito nuevamente, que no hay observación libre de teoría, pero también sabemos que los hechos clínicos tienen algo de testarudo capaz de derrotar nuestras concepciones. Pero lo que quiero discutir en forma más general es el problema de la metapsicología en los tiempos del pluralismo. Lo que quisiera plantear como primera pregunta no es, por tanto, cuál posición metapsicológica es la más adecuada, sino, siguiendo la primera pregunta formulada hoy de mañana por el doctor de los Santos, volver sobre la cuestión misma de las diferencias y el problema de los fundamentos o criterios desde los cuales tomamos posición.
Dicho de otro modo, ¿cuáles son los criterios de evidencia, más allá del argumento de autoridad o de la plausibilidad de las ideas? ¿Qué es lo que nos guía en esta elección o preferencia? ¿Nuestro apoyo es tan solo la coherencia interna de la teoría? ¿O debemos buscar criterios de correspondencia con los hechos clínicos? ¿También con los aportes de otras metodologías? Quisiera retomar ahora estos interrogantes reflexionando sobre la teoría de la seducción generalizada a partir de la experiencia clínica. El profesor Laplanche nos habla de la primacía del otro, sosteniendo que el niño estructura su psiquismo a partir de los mensajes o significantes enigmáticos a través de los cuales entra en contacto con la sexualidad de los adultos. El análisis reedita en algo esta citación a través del enfrentamiento al enigma de la transferencia. Admitido que algo se actualiza en el campo analítico, ¿cómo están paciente y analista implicados en esta actualización? ¿Qué apoyo nos dan los descubrimientos del análisis para comprender el modo de surgimiento de la sexualidad? Sé que este tema va a ser tratado por el profesor Laplanche más extensamente mañana, pero creo que justamente lo que quiero plantear es el sostén de la metapsicología en la clínica y no puedo por tanto avanzar sin alguna breve referencia a este aspecto. Esto nos conduce a la distinción entre transferencia en pleno y transferencia en hueco. Me es fácil pensar que lo esencial del proceso de transformación analítico pasa por la transferencia en pleno, cuando ella es adecuadamente desplegada, comprendida e interpretada. No creo posible que las defensas caracterológicos, los modos de estar con, al decir de Stern, herederos de las primeras respuestas del niño a su relación con los padres, puedan ser elaboradas más que en la interacción intensa, yo diría cuerpo a cuerpo, en el fuego de la relación transferencial contra transferencial. Y dudo mucho que este fuego alcance la temperatura de fusión necesaria si el analista no la alimenta con sus interpretaciones. Si este proceso se desarrolla solamente en lo imaginario, es decir, sin transformaciones, es porque ambos no han logrado un proceso analítico real. ¿Qué pensar entonces de los momentos de transferencia en hueco? No estoy seguro de haber comprendido bien en este punto el pensamiento del profesor Laplanche porque lo coloco como un segundo conjunto de preguntas. En realidad, y esto quiero saber si he entendido bien, los momentos en los que el analista parece desdibujarse me parecen que se corresponden con los buenos momentos de autoanálisis del paciente en los cuales el proceso analítico parece desarrollarse como por sí mismo, apoyado en una transferencia positiva colaboradora, o, para usar un término que no por discutido encuentro menos útil, en la alianza terapéutica o de trabajo. Pero no es en estos momentos donde el fuego parece fundir las defensas e instaurar nuevas organizaciones. Como lo han mostrado los estudios sistemáticos de registros de sesiones de Vilma Bucci y de Mergenthaler, los momentos de integración e insight surgen precedidos de ciclos de experimentación y de abstracción que comprometen a analista y paciente. Estos momentos no aparecen tanto como el arranque de nuevas transformaciones, sino como un efecto posterior a lo ocurrido en la fragua de la relación transferencial contra transferencial. Estoy también preocupado por una actitud que puede llevar a una cierta pasividad del analista. Existe hoy en nuestro medio una disminución de las interpretaciones transferenciales que va acompañada por una retracción o tal vez de valorización de la discusión directa del material clínico. Aquí salteo un punto para no extenderme más del tiempo previsto, y lo que quiero señalar es que así como el proceso analítico muestra el proceso real de transformación ocurre en esta interacción entre paciente y analista, que abarca el nivel, como hoy señaló también el profesor Laplanche, no solo el verbal, sino también el de todas las formas de comunicación, así también entre el niño y la madre desde el inicio la interacción abarca a ambos en un diálogo que toma todos los aspectos en juego. Del mismo modo
que me es difícil no jerarquizar ese aspecto de la transferencia, me es difícil concebir una relación en que no estén comprendido en el niño su erogeneidad desde el comienzo, desde el momento inicial de su desarrollo corporal. Es posible que acá no haya entendido bien algunas distinciones del profesor Laplanche, pero creo que la capacidad erógena del niño existe concomitantemente con su desarrollo corporal. En este caso creo que es necesario introducir de entrada tanto la sexualidad real de padres o de cuidadores como la sexualidad del propio niño. También para el niño su sexualidad se le anticipa de alguna manera y le resulta enigmática. Sin duda esta sorpresa inherente a toda sexualidad puede venir desde afuera, pero me gustaría retomar la idea freudiana de que la sorpresa de la excitación también puede venir desde adentro. También el niño es fuente de mensajes enigmáticos que operan sobre la sexualidad de los adultos. Pero sin duda sería un error exagerar la simetría entre el niño y el adulto. ¿Dónde radica el centro de esta simetría? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que el niño busca antes que nada en el mensaje del adulto? ¿Por qué privilegiar el aspecto de enigma? Aquí me parece encontrar una simetría entre transferencia en pleno y un hueco, entre transferencia en hueco con este aspecto de enigma. Lacan nos acostumbró a considerar que el paciente busca en el analista un sujeto supuesto saber, lo que sin duda es en parte cierto. Pero la otra mitad de la verdad es que el paciente busca antes que nada un sujeto, si se me permite la expresión, supposé soigner, supuesto cuidar o curar. Y no debe verse esto tan solo como una demanda imaginaria. El paciente espera con derecho del analista un trabajo efectivo sobre su realidad psíquica que logre ayudarlo a modificar defensas y estructuras caracterológicas inconscientes, elaborar duelos, reducir escisiones y mecanismos de proyección, renunciar a identificaciones patológicas o a fantasías grandiosas y tantas otras cosas. Estas no son transformaciones ficticias ni juegan a nivel de un yo-moi engañoso. Tocan la misma sustancia psíquica del paciente y sus posibilidades de una vida mejor y con menos sufrimiento. Por otra parte, la experiencia del análisis de Wortis con Freud muestra que ciertamente no es la demanda explícita de autoconocimiento lo que mueve un análisis. Una experiencia fallida, ¿no? Creo útil colocar la relación del niño con sus padres en la articulación entre la problemática de la sexualidad y la de la supervivencia psíquica, como ha sido hecho por otros autores. Quisiera proponerle entonces al profesor Laplanche una cuarta pregunta sobre esta articulación, o tercera porque suspendí una, sobre esta articulación entre sexualidad y supervivencia psíquica, sobre la que creo que giran muchas de las controversias entre el psicoanálisis francés y entre otras culturas psicoanalíticas. El ejemplo de las caricias a Leonardo, el hermano que es golpeado, etc., parecen ser útiles para comprender lo que podríamos llamar el inconsciente normal o neurótico. Pero ¿son en realidad estos efectos del enigma los que vemos en los análisis de los casos severos? ¿Y qué ocurre cuando tomamos en cuenta ese gran porcentaje de pacientes que no accede al análisis, sino que nos llega a través del sistema de salud o del sistema judicial? Los desarrollos del profesor Laplanche nos conducen así a una pregunta más amplia. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuáles efectos? ¿En qué casos y de qué manera en el proceso de enfermar y curar? Creo que estas son cuestiones que nuestra disciplina tiene planteadas desde su origen y a las que debe hacer frente. Existe una abrumadora evidencia de que el sentimiento de seguridad y la posibilidad de regular los afectos está relacionada con la posibilidad de establecer formas de apego seguras entre el niño y sus cuidadores. Los estudios actuales del apego, o en forma más general de la relación temprana del bebé con sus padres, muestran que en ella está involucrado todo el funcionamiento psíquico de los participantes y en especial la posibilidad de comprender
lo que ocurre en la mente del otro, como Winnicott y Bion lo habían anticipado. En condiciones de deprivación social y de pobreza, y más aún cuando se acompañan de situaciones de maltrato, abandono, negligencia o abuso sexual, la capacidad del niño de mentalizar se ve afectada y encontramos que esto va a determinar un aumento de los casos de trastornos borderline de la personalidad o de retrasos en el desarrollo cognitivo y emocional y de socialización. Cuando digo determinar, estoy usando la palabra en el sentido fuerte que ella tiene en las ciencias de la salud, es decir, me refiero a un factor que muestra en los estudios epidemiológicos una incidencia causal en la aparición del trastorno, o sea que es posible establecer una determinación probabilística rigurosamente calculable en términos estadísticos. Bien, disponemos hoy a través de distintos instrumentos con fuerte valor predictivo que muestran, que permiten operaciones, tales como la entrevista de apego adulto, que permiten operacionalizar conceptos que parecían tan abstractos o exclusivos de la situación analítica como los de función alfa o holding. Desde otro ángulo, junto a estos avances que me he referido, un estudio sobre sectores pobres en el Uruguay en el que hemos participado muestra en forma inequívoca los efectos del maltrato o de la negligencia, de la falta de disponibilidad de los padres, de las situaciones de conflicto y violencia familiar, de la depresión materna, de su falta de satisfacciones en la relación con su hijo o con su pareja, de la forma en la que le habla el hijo acerca del padre y de un conjunto de otros factores que privan a la mente humana de sus nutrientes naturales. Estas situaciones se asocian fuertemente a nivel estadístico con trastornos de la simbolización y del desarrollo cognitivo, y también con trastornos emocionales y de conducta, predominando en especial conductas auto o heterodestructivas. ¿Qué podemos pensar de estos estudios a partir de las ideas del profesor Laplanche? Sin duda hablaríamos de intromisión y no de implantación de significantes parentales. Podríamos decir que esta intromisión puede llevar tanto a demasiado enigma como a demasiado poco enigma. El niño que percibe la agresión desnuda o el abuso sexual, o el niño descuidado por su madre o borrado por su depresión, no está en condiciones de metabolizar los mensajes que recibe. Pierre Martí, Chrysler o Rosine Debré ya habían también referido a los efectos del exceso de la falta de estímulo sobre la mentalización. He acumulado estos distintos hechos, todos ellos coincidentes, porque ellos me conducen a una quinta pregunta. Con esto yo me acerco al final del tiempo y de la exposición. Debemos intentar comprender estos distintos hechos dentro de un mismo sistema metapsicológico, o admitir que en el estado actual de nuestra disciplina es necesario recurrir a diferentes perspectivas que resisten por el momento y tal vez para siempre la unificación. Por ejemplo, podríamos hablar en estos casos de intromisiones parentales que conducen a fenómenos de desligamiento. Pero también estaríamos de acuerdo con la clínica si afirmáramos que junto a los fenómenos de desmentalización aparecen fenómenos que operan al modo de los objetos persecutorios internos o incluso de los elementos beta postulados por Bion, impulsando conductas activas de ataque y destrucción del pensamiento y de los fenómenos de integración mental. ¿Debemos hablar de fenómenos de ligazón y desligazón o de vínculos destructivos con objetos internos, objetos muchas veces ellos mismos desmentalizados o destructores de toda mentalización naciente? Pienso que el problema que se nos plantea es el de cómo evaluar cuáles hipótesis nos permiten pasar mejor del nivel metafórico necesario para nuestro trabajo clínico al desarrollo de modelos que puedan conjugarse con los de otras disciplinas para alcanzar una mejor forma de comprensión teórica y de asistencia técnica. Pero esto nos plantea una sexta y última pregunta respecto a la forma en la que el psicoanálisis puede a la vez mantener su especificidad, y destaco esto, y entrar a la vez en diálogo con las demás disciplinas.
Una reciente polémica en nuestro campo ha mostrado dos posiciones encontradas. Por un lado, una concepción del psicoanálisis como una ciencia exclusiva del inconsciente, ajena a toda inclusión o colusión con el campo de la psicología. Por otro lado, la propuesta de su participación junto a un conjunto más vasto de disciplinas en las cuales la especificidad de su objeto y método no impide los cruces interdisciplinarios. Si bien creo no poder ocultar mi preferencia por esta segunda posición, crea, profesor Laplanche, que desde ya agradezco y me siento enriquecido por su respuesta, así como por todas las exposiciones que ha tenido la deferencia de brindarnos. Je vous remercie vivement de cette longue critique et controverse. Le agradezco vivamente esta larga discusión y controversia. Évidemment, je ne pense pas tellement répondre directement sur la question de la pratique, puisque ce sera surtout l'objet de demain. Evidentemente no pienso contestar sobre el punto relativo a la práctica, porque eso será objeto de nuestra exposición de mañana. Mais plutôt sur la question de la métapsychologie et après tout de l'approche épistémologique. Sino básicamente del enfoque epistemológico y de la metapsicología. Comme j'essaie de le dire ce matin, il y a beaucoup de tentatives de faire des psychologies psychanalytiques. Como esta mañana lo hacía notar, hay una serie de tentativas de hacer una psicología psicoanalítica. Je me demande si, d'une certaine façon, la pensée de Bion ne fait pas partie de cela. Y en cierto modo me pregunto si el pensamiento de Villon no forma parte justamente de un enfoque de esta índole. Je pense qu'en tout cas, la pensée de Klein va sur ce versant. Pienso de todas maneras que el pensamiento de Klein sí, seguramente se inscribe en este sentido. Et quant à l'œuvre de Freud, qui n'est pas unique, y en cuanto a la obra de Freud, que no es única, il y a certainement certains aspects qui vont vers cette fusion de la psychanalyse et d'une psychologie générale. En la obra de Freud, entonces, hay algunos aspectos justamente que tienden hacia una fusión entre el psicoanálisis por un lado y la psicología en términos generales. Pour ma part, j'ai essayé plutôt de limiter le champ de la métapsychologie. En cuanto a mí, intenté limitar el campo de la metapsicología. On peut utiliser des formules un peu fortes, mais c'est un peu inexactes. Y seguramente usé una serie de fórmulas que tal vez se consideren como fuertes o tal vez inexactas. Par exemple, que la métapsychologie est la connaissance de l'appareil de l'âme. Que la metapsicología es el conocimiento del aparato anímico. Avec beaucoup de guillemets à âme, bien sûr. Poniéndole muchas comillas en anímico. Et donc, pour arriver à dire que c'est la connaissance de l'appareil sexuel psychique. Para llegar a decir que es el conocimiento del aparato sexual psíquico. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai essayé de prendre position par rapport à l'idée de la clinique. Lo que quiero decir también es que he tratado de tomar posición con respecto a la clínica. Et je pense que la métapsychologie n'est pas une théorie de la clinique. Y yo pienso que la metapsicología no es una teoría de la clínica. En tout cas, ce n'est pas directement la clinique qui a inspiré la métapsychologie. O en todo caso, la clínica no es la que ha inspirado directamente la metapsicología. Mais c'est ce que j'appelle la pratique. Sino más bien lo que yo llamo la práctica. C'est-à-dire l'invention de cette situation psychanalytique inouïe que Freud a inventée.
o sea, la invención de esa situación psicoanalítica por parte de Freud. Vous avez fait allusion à l'idée de sujet supposé savoir. También se ha aludido al sujeto que se supone que sabe, Pour dire que le sujet était aussi supposé guérir, pour dire que ce sujet psychanalyste était aussi supposé guérir, para decir que también ese sujeto supuestamente debería curarse, supposé guérir, Curar. pas curar, oui. Il me paraît que la question quand même majeure que pose le patient psychique, disons le patient qui vient pour un traitement psychique, me parece que la principal pregunta que plantea el paciente que viene desde un punto de vista psíquico, como paciente de la psicología, et peut-être même un patient aussi auprès du médecin somatique, y también la principal pregunta que plantea el paciente ante un médico somático, c'est quelque chose d'irréductible es una pregunta en cierto modo irreductible qu'on pourrait énoncer ainsi. que se podría enunciar del modo siguiente: Qu'est-ce que j'ai, docteur? ¿qué tengo, doctor? Alors, je reviens à votre question de départ. Y entonces voy a retomar su pregunta del inicio. La métapsychologie, une, plusieurs ou aucune. La metapsicología, una, varias o ninguna. Je ne suis pas sûr que, malgré vos affirmations, vous soyez sur la position de aucune. Yo no estoy seguro de que, a pesar de lo que usted acaba de afirmar, usted haya elegido la posición ninguna. Puisque vous avez fait plusieurs fois référence à des concepts de Bion. Porque en varias ocasiones mencionó conceptos de Villon. En tout cas, ce que j'ai voulu dire personnellement, de todas maneras, lo que yo quise decir personalmente c'est que si on construit un certain nombre de bâtiments complémentaires, es que si uno construye una serie de edificios adicionales, complementarios, dont vous dites qu'ils sont incommensurables, y usted dice que esos edificios son inconmensurables, le plus souvent c'est pour déserter l'édifice freudien. muy a menudo es para dejar vacío el edificio freudiano. Et pour déserter l'édifice freudien, il y a plusieurs méthodes. Y para dejar vacío, para desertar el edificio freudiano, existen varios métodos. Dont l'une est de dire qu'après tout, on ne voit plus les mêmes patients que Freud. Y uno de ellos es que, después de todo, no tenemos hoy en día los mismos pacientes que tuvo Freud. Et qu'à chaque type de patient, il y a une métapsychologie qui lui convient. Y que por consiguiente para cada tipo de paciente hay una metapsicología que más se adecua a la situación. Un patient clénien, un patient lacanien, que sais-je, un patient cohoutien ou kernbergien ou laplanchien, pourquoi pas. Un paciente kleiniano, lacaniano o, por qué no, también un paciente laplanchiano. Pour moi, je pense qu'il faut à la fois réduire, comme je viens de l'indiquer, le domaine de la métapsychologie. Yo pienso por mi parte que habría que reducir un poco el ámbito de la metapsicología. En ce sens qu'elle n'est pas l'ensemble de la psychologie. Porque ella no constituye el conjunto de la psicología. Et qu'elle doit tenir compte des sciences connexes, comme vous le dites. Y que no puede Qu'elle doit tenir compte. Y que debe tener cuenta, debe tomar en consideración el campo de las ciencias vecinas, afines. Par exemple, la psychologie de l'enfant. Por ejemplo, la psicología infantil. L'éthologie. La etología. Ou l'anthropologie. O la antropología. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point de l'articulation. Y por consiguiente estoy perfectamente de acuerdo con usted en lo que tiene que ver con la articulación. Mais à mon avis, je pense que la métapsychologie se doit d'être une. Pero en mi opinión, la metapsicología debería ser una. Et que ne doit pas se contenter de dire moi je suis là et les autres sont à côté et tout le monde est bien. Y no debe satisfacerse diciendo, bueno, yo estoy por aquí, más allá están todas las otras metapsicologías y cada cual tiene su rinconcito. Votre terme de métaphore personnelle préférée. Ese término de metáfora personal preferida que usted utilizó me fait un peu penser à une expression de Queneau, qui était une expression un peu ironique. Me evoca en cierto modo una expresión de Queneau, que era una expresión un tanto irónica. Il parlait de petite cosmologie portative.
Él hablaba de pequeña cosmología portátil. Donc nous aurions peut-être chacun notre petite métapsychologie portative. Entonces cada uno de nosotros podría también tener una pequeña metapsicología portátil. C'est certainement en ce sens qu'iraient ce qu'on appelle les postmodernes, Es en este sentido justamente que se habla de los postmodernos, qui naviguent avec bonheur dans la multiplicité, voire dans l'éclectisme. que navegan felizmente en la multiplicidad Dans l'éclectisme. e incluso en el eclecticismo. Pour moi, sans être un scientiste de fer, Y yo, sin ser un cientista del hacer, je pense que la métapsychologie a un statut qu'on peut nommer scientifique, pienso que la metapsicología tiene un estatuto que puede nombrarse, que puede designarse como científico. aux sciences évidemment des sciences humaines. Estamos hablando naturalmente de las ciencias humanas. J'entends par là que bien sûr c'est une invention, Naturalmente se trata de una invención. comme toute théorie, y compris toute théorie physique, Como toda teoría, incluidas las teorías físicas, et comme l'a bien montré Popper, y como muy claramente lo mostró Popper, et en ce sens je serais très popperien. y en ese sentido yo sería muy popperiano. Une théorie comme la théorie de la séduction généralisée, Una teoría como la teoría de la seducción generalizada, avec son aspect traductif, con su aspecto traductivo, est un modèle es un modelo. qui peut être, à mon avis, falsifié. Modelo que puede, en mi opinión, ser falsificado. Je pense que falsifié, ce qui veut dire non pas exactement contredit, Y cuando digo falsificado, no estoy diciendo exactamente que sea contradicho, mais contredit par ses conséquences, sino contradicho por sus propias dans consecuencias, ses conséquences. en sus consecuencias. En d'autres termes, par exemple, l'idée que les grandes énigmes humaines viennent de l'autre, En otras palabras, la idea de que los grandes enigmas vienen del otro c'est une idée qui peut être contestée et éventuellement falsifiée. es una idea que puede ser impugnada, contestada e incluso falsificada. L'idée aussi qu'il n'y a pas d'inconscient inné La idea también de que no existe un inconsciente innato est une idée qui devrait pouvoir être falsifiée éventuellement. es también una idea que debería poder ser ampliamente falsificada. Quant à la sexualité, j'en ai dit 2 mots ce matin. En cuanto a la sexualidad, esta mañana dije un par de palabras. J'attends vraiment qu'on nous montre l'existence d'une séquence génétique déterminant la sexualité infantile. Y yo espero que se me demuestre que existe una secuencia genética que determine la sexualidad infantil. Par contre, je suis tout à fait d'accord qu'il existe des séquences génétiques, même si on ne les a pas toutes découvertes, En cambio, sé positivamente que existen secuencias genéticas, aun cuando esas secuencias genéticas no hayan sido descubiertas aún, qui déterminent la sexualité pubertaire. que determinan la sexualidad puberal. Je réponds après tout, il y avait un certain nombre de questions que vous avez énumérées les unes après les autres. Voy a contestar a las preguntas que usted enumeró unas tras otras. Encore une fois, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, par exemple demain, à propos des buts de l'analyse. Algunas de esas preguntas podremos abordarlas mañana, por ejemplo, la que tenía que ver con las metas del psicoanálisis. Et je n'ai pas l'intention aujourd'hui d'exposer avant demain mon idée sur le transfert. Y no tengo intención de exponer hoy, sino más bien de dejarlo para mañana, mis ideas respecto de la transferencia. Bon, je pense qu'on peut laisser la place à une contestation plus large de la salle. Y pienso que en este momento tal vez podríamos discutir con una participación más amplia de todo el público.
Oui, si, ça marche, oui. Mm. Bueno, queda abierta la discusión, ¿no? El intercambio. Creo que me pareció importante haber escuchado que varias de las cosas, o algunas de las cosas, se van a desarrollar mañana en un momento más oportuno, algunos de los desarrollos y las preguntas. Lo digo porque tenemos que homenajear la brevedad para que la actividad se pueda realizar en el tiempo. Algunas preguntas el profesor Laplanche decía que era más lógico desarrollarlas, que las iba a desarrollar mañana. Con eso, salvedad, digo, queda abierta la discusión. Yo voy a retomar algunas cosas de las que escuché esta mañana. Me prendía una frase que dijo el profesor, que dijo algo así como que pretende hacer una lectura cosmológica de la teoría de Freud. Por otro lado, habla del objeto fuente y lo describe que el objeto fuente es fuente y meta, objeto y fuerza. Estoy uniendo estas cosas que se me juntaron en mí, ¿no? También nos trae una acepción, o mejor dicho, una ampliación, diría yo, del concepto de pulsión al poner el énfasis en el hecho de ser un empuje, un aguijonear, un punzar. Por otra parte, conceptualiza al vínculo como una hermenéutica. Entonces me planteo, la pulsión así concebida, como empuje, como pulsión, como objeto fuente, ¿es lo innato que emite el recién nacido? Que captado por el otro es metabolizado, dice el profesor, es un emisor y un receptor convirtiendo o construyendo un significante de un significado. Si el ser humano es objeto fuente y por lo tanto para llegar a él es necesario la hermenéutica, ¿qué es lo que emite el recién nacido? ¿Una energía? Lectura cosmológica de Freud. Entonces le quería preguntar al profesor si no podríamos ir hacia la físico-cosmología para que nos ayudara en esta concepción de las cosas. Y le quería comunicar que aquí, entre nosotros, en nuestra institución, está el doctor Garbarino, que está teorizando, que pretende, él dice, hacer un nuevo modelo de la mente para el psicoanálisis. Se basa justamente en las teorías de la física y de la cosmología. Por ejemplo, recoge de Pergolini, que es un físico, un cosmofísico, que dice que la energía humana es producto de las reacciones termonucleares. También utiliza los postulados de Pribram, que describe el cerebro humano con un aspecto que abarca el sector frontolímbico, en donde existe y donde se capta un espacio, o que es un espacio donde se recogen las experiencias en forma aespacial, atemporal y acausal, términos que el profesor también utilizó en su descripción de esta mañana.
este físico, Pribram, habla con motivo de este proceso que hace el cerebro humano del surgimiento de todo el estudio que está haciendo la física de la imagen holística. Bien, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'il faudrait développer toutes ces idées qui me paraissent tout à fait intéressantes à condition de, en effet, mieux les articuler. Le agradezco muchísimo. Seguramente será necesario desarrollar estas ideas que son sumamente interesantes siempre y cuando se encuentre una buena articulación. Peut-être trouvera-t-on quelque chose qui recoupe certaines des choses que j'ai dites. Tal vez encontraremos en alguna coincidencia entre lo que usted plantea y algunas de las cosas que él mismo dice. En tout cas, je n'ai jamais dit qu'il fallait faire une lecture cosmologique de la théorie de Freud. Pero en modo alguno dije yo que hubiese que hacer una lectura cosmológica de Freud. J'ai dit simplement que parfois la pensée de Freud, j'ai simplement dit que parfois Sencillamente dije que en algunas ocasiones el pensamiento freudiano était comme métacosmologique. era como metacosmológico. C'est par exemple dans Au-delà du principe de plaisir, c'est évident. Por ejemplo, en Más allá del principio de placer. Mais justement, je crois que je reste beaucoup plus au ras de l'expérience psychanalytique. Pero yo creo que yo mismo permanezco mucho más al ras de la experiencia psicoanalítica. Et que je ne me lance nullement dans la cosmologie. Y que de ninguna manera me lanzo a la cosmología. ¿Más preguntas? Fanny Skolnick. Yo, más que una pregunta, que me gustaría que usted desarrollara la concepción de la teorética, pensando en este planteo del doctor Bernardi sobre, que se me ocurrió pensar las relaciones entre la metapsicología y la práctica. Usted esta mañana decía que la metapsicología no es, como habitualmente algunos piensan, una teoría de alto nivel de abstracción o una psicología de alto nivel de abstracción, sino que es la teoría que justamente Freud trajo como descubrimiento del psicoanálisis. A mí me parece que con esto, bueno, justamente usted muestra esa concepción de la estrecha relación, imposible separación en psicoanálisis entre la teoría y la práctica, sin que eso implique la necesidad de una evidencia o de buscar evidencias, pero que no se puede pensar no se puede pensar en la metapsicología, a diferencia de otras disciplinas que pueden separar más la teoría de la práctica, sin que eso esté muy fuertemente imbuido en la práctica. Que me gustaría preguntarle entonces en ese sentido que pudiera explicar un poquito más su noción de la teorética. Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est que l'invention de la situation psychanalytique est... Lo que yo quise decir es que la noción de la situación psicoanalítica est une invention à plusieurs dimensions. Es una invención desde varios puntos de vista. Tout d'abord, il y a l'invention de la règle psychanalytique association-dissociation. En primer lugar, es la invención de la regla psicoanalítica de asociación y disociación, qui est tout à fait nouvelle, même si Freud a voulu lui trouver des antécédents. Que es absolutamente nueva, aun cuando el propio Freud haya querido encontrarle algunos antecedentes. Puisqu'il a même dit que l'inconscient était, je cite, à peu près inaccessible autrement. Porque dijo que de otra manera el inconsciente, y lo estoy citando, es prácticamente inaccesible.
Il y a aussi le phénomène du transfert, También está el fenómeno de la transferencia, dont on a trop tendance à recouvrir et à effacer l'originalité. Fenómeno de la transferencia que muy a menudo se tiende a desdibujar en sus aspectos más innovadores, Oui, à effacer l'originalité. a desdibujar, a borrar su originalidad. Chaque fois où on pense que le transfert est une des modalités de la répétition, Cada vez que se considera que la transferencia es una de las modalidades de la repetición, que l'on peut observer dans tous les phénomènes de la vie humaine, que puede observarse en todos los fenómenos, dans tous les phénomènes de la vie humaine. en todos los fenómenos de la vida humana. Pour moi, le transfert est quelque chose de proprement psychanalytique, Para mí, la transferencia es algo propiamente psicoanalítico qui ne se recouvre pas avec la répétition des habitudes, des mécanismes de défense ou des imagos. que no puede quedar agotado en las repeticiones, en los hábitos, en los imagos. Bon, je parlerai de cela encore demain. En ce qui concerne le théorique ou le théorétique, disons la théorie, Retomaré estos temas mañana y en lo que tiene que ver con la teorética o con la teoría, je m'excuse là aussi de renvoyer cette fois à après-demain, y aquí yo voy una vez más a solicitarles que esperen hasta pasado mañana, où j'essaierai de montrer la différence qui existe selon moi porque pasado mañana intentaré mostrar cuál es la diferencia que existe a mi juicio entre la théorie psychanalytique entre la teoría psicoanalítica et les théories spontanées que la psychanalyse découvre chez l'être humain. y las teorías espontáneas que el psicoanálisis descubre en el ser humano. Des théories qu'on a trop souvent tendance à considérer comme l'essence de la psychanalyse. Teorías que muy a menudo, demasiado a menudo, se tiende a considerar como la esencia del psicoanálisis. J'ai donc une conception relativement limitée de ce qui est le propre de la théorie psychanalytique. Yo tengo personalmente una concepción bastante limitada de aquello que constituye lo más propio de la teoría psicoanalítica, Mais en même temps une conception ambitieuse, pero al mismo tiempo es una concepción ambiciosa dans la mesure où elle entend tenter de rendre compte en la medida en que intenta dar cuenta de la fonction des théories, de la función de las teorías des idéologies, y de las ideologías, ou encore de ce que Lacan appelle le symbolique, o también de lo que se llama lo simbólico, dans la défense de l'être humain contre l'angoisse sexuelle. en la defensa del ser humano contra la angustia sexual. Bon, je m'arrête. Y me detendré aquí. Tiene la palabra el profesor Ricardo Bernardi. Aquí. Quería volver sobre un punto a raíz de la respuesta del profesor Laplanche. En la medida en que él dice que está de acuerdo con la apertura a un intercambio interdisciplinario, creo que esto inevitablemente va a llevar al psicoanálisis a ser algo más que una teoría del aparato sexual de la mente. Y no solo esto, la clínica misma lo ha llevado a hacerlo. Creo que si han surgido nuevas construcciones, no es por la frivolidad posmoderna ni por un deseo de eclecticismo. Creo que es porque la propia experiencia ha llevado. Y creo que tenemos que hacer frente a un hecho sobre el que aún hemos meditado poco, y es que las distintas teorías no han podido hasta ahora demostrar que sus resultados realmente son diferentes, o por lo menos son tan diferentes como sus supuestos y sus conceptos. Entonces hay algo de escándalo en esta situación, que o bien nos obliga a pensar que hay elementos en juego en la cura psicoanalítica que no pasan por la teoría que tiene el psicoanalista en su mente, sino por otros aspectos de la interacción, o bien las teorías tienen más elementos comunes cuando nos acercamos al nivel de la teoría clínica de lo que las metapsicologías abstractas parecen sugerir.
Por eso yo de ninguna manera estoy de acuerdo ni con el eclecticismo ni con una postura facilista ni frívola. Creo que el compromiso del psicoanalista con su metapsicología, y por supuesto que tengo una porque la descubro aún cuando no la quiero y donde no la espero, pero es más parecida a la del artista con su estilo. Creo que es un compromiso muy personal y hasta visceral. Y desconfío mucho de mis concepciones puramente abstractas y creo que si la tengo muy cerca de las prácticas clínicas. Pero al mismo tiempo creo, y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Laplanche y con la obra que él ha desarrollado, que una tarea de investigación sistemática que abarca todos los dominios, incluso los de la filosofía, los de la antropología, la historia, etcétera, es absolutamente fundamental y fundante de nuevos desarrollos futuros. Bueno, no sé si hay más intervenciones. No, ¿no? A lo mejor después que el doctor Javier García haga su exposición, se relanza nuevamente y se pueden incluir inquietudes que se están gestando en el público. Así que le daría la palabra a Javier García para que haga su exposición. Bueno, en primer lugar, quiero expresar la alegría de tener entre nosotros a Jean Laplanche por la transmisión de un trabajo profundo, crítico y desconstructivo de la obra de Freud, por su teoría que innova tanto la práctica como la metapsicología psicoanalítica en sus fundamentos mismos, y en forma muy especial por el reconocimiento y afecto que le tenemos a aquellos que hemos estudiado desde un principio los textos freudianos acompañados tanto por el diccionario de psicoanálisis como por las tan esperadas problemáticas. Quiero destacar que Laplanche no nos dio tregua con la intensidad a la vez de rigor y creatividad de sus textos y nos ha transmitido sus diferencias con autores que son de gran influencia en su pensamiento, es decir, me refiero especialmente a Freud y a Lacan. Quiero decir que esta actitud dentro del psicoanálisis de profundizar haciendo trabajar los textos a la vez que diferenciándose y proponiendo un pensamiento propio sin renegar de las influencias recibidas, nunca la valorizaremos suficientemente como rasgo transmitido en su obra. Por estas razones, mi reconocimiento. En el acuerdo o en la discrepancia, otras veces en el acierto o en el error, hemos trabajado sus ideas desde hace ya mucho tiempo. Hoy tenemos una oportunidad largamente esperada. Del mismo modo que Laplanche nos propone hacer trabajar los textos freudianos, la propuesta de este encuentro es trabajar las ideas de Jean Laplanche discutiéndolas. Si nos hacemos muchas preguntas, podrán reconocer ustedes también en ello una herencia. Para la discusión he pensado tratar de transmitirle al profesor Laplanche y al público un recorte, un cierto compactado de lo que pudieron ser algunos momentos intensos de la discusión de sus ideas en grupos de estudio en los que hemos trabajado. Mostrar idas y venidas, nudos y posibles recorridos que se nos fueron perfilando, así como preguntas. No para ser necesariamente respondidas, sino para abrir la reflexión. Por esta razón no será algo pulido y armonioso. Cuando hablamos de psicoanálisis estamos siempre en mayor o menor medida en un nivel teórico práctico, a veces como hoy en una zona que implica un mayor grado de abstracción y de manejo conceptual como es la metapsicología. Otras con pensamientos y ocurrencias que surgen en la práctica analítica o muy cercanos a ella. Sin embargo, la complejidad de la escucha, los múltiples factores que en ella operan, requieren de nuestra disponibilidad teórica para poder pensar. En todo caso, nuestras teorías, así como nuestras ocurrencias y sentimientos y los discursos del paciente, necesitan estar disponibles para ser desconstruidos y parcialmente rearmados.
No solo en la práctica clínica, la actividad llamada teórica es también una práctica analítica. En ella engarzan en diferentes mezclas la propia experiencia de análisis, la clínica como analistas y las teorías que disponemos. Es posible que estas preferencias que estoy diciendo choquen con las grandes corrientes formalizadoras en psicoanálisis. Me refiero a la psicológica, la estructuralista y la empirista, por ejemplo. Pero en el medio de los grandes movimientos, siempre en alguna medida totalizadores, me encuentro más cerca de una dimensión artesanal como planteara Willy Beranger. Los temas que hacen a los orígenes del sujeto psíquico nos desafían en la misma frontera del conocimiento, tanto el psicoanalítico como el de otras disciplinas, y cuando nos acercamos a esos territorios tenemos la impresión de estar tan cerca de lo esencial como de lo imposible. Quizá por esta razón es una zona donde el psicoanálisis se ha deslizado más a recurrir a otras ciencias del hombre y de la naturaleza. Recurso a lo biológico, a lo filogenético, a lo filosófico, lo metafísico, etc. Frontera donde tan rápidamente como se lo esquiva, vuelve a aparecer el pensamiento religioso. Pretender estar libre de ello no sería quizás más que otra creencia. Es en este contexto que me aproximo a los desafíos que nos plantea la teoría de la seducción generalizada, que trabaja los grandes conceptos limítrofes de la teoría psicoanalítica: pulsión, registro, fundación de tópica, entre otros. Situar estos procesos dentro del campo material de la experiencia con el otro y en total excentricidad respecto a causas implícitas del sujeto en fundación es otro desafío de esta teoría. Me centraré a los efectos de la discusión en dos aspectos que hacen a una zona de la teoría de la seducción generalizada: la seducción en la relación madre-hijo y la inscripción o implantación significante. En relación con la seducción originaria, Jean Laplanche hace un aporte fundamental al introducir a la seducción como un proceso de origen del psiquismo infantil, donde la sexualidad humana viene del otro sexual que cumple la acción específica, es decir, la madre. Ella introduce elementos materiales que son desconocidos y carentes de significación para el infans, pero también para ella, en tanto inconscientes, y darán origen, como restos de mecanismos de apropiación, simbolización, al inconsciente originario del nuevo sujeto. El inconsciente se sostiene así en una fundamentación psicoanalítica que surge de su práctica, como lo es el concepto de represión, y su origen intenta deslindarse de linajes genéticos, psicológicos, filogenéticos, metafísicos, biológicos, etc., así como de una noción dura de estructura transindividual y lingüística. La fuerte discusión que Jean Laplanche establece con un estructuralismo a ultranza no es algo que nosotros podamos sentir familiar. La excentricidad respecto al lugar de origen y apasionamiento de las ideas estructuralistas quizás nos haya permitido recibirlo de forma menos dura, relativizándolo. Puede ser esta una de las ventajas de vivir en la periferia. No menos importante es la consecuencia de concebir esta seducción y represión fundante como proceso, extendiéndose en las distintas fases del desarrollo libidinal descritas por Freud. Se nos abre aquí un campo de investigación entusiasmante por la riqueza que implica una concepción fundacional que necesita de una historia erógena con el otro y las posibles derivaciones que esto nos puede traer en la comprensión de la psicopatología y de la actualización transferencial en la práctica analítica. Aquello que antes quedaba referido a un momento o tiempo mítico y hasta una necesidad teórica, ahora cobra el espesor y la materialidad de experiencias libidinales con los otros en un periodo histórico.
No importa, ahora voy a la parte que entra a hacer preguntas. Esto es la introducción. Compartiendo la hipótesis fundamental de que la sexualidad viene desde el otro, que lo endógeno es el instinto, pero que la sexualidad infantil se arma en esa relación de seducción a través de una operación de sustitución o recalce de la autoconservación por la sexualidad. Compartiendo también la asimetría radical que establece la sexualidad en esta relación. Sin embargo, pensar que el hijo está siempre en posición pasiva respecto a la circulación de lo sexual con la madre, no supone volver a colocarlo en un primerísimo momento donde no dispone aún de implantación desde el otro. Una vez que el pecho, pezón, es aportado como objeto pleno de sexualidad desde la madre, y éste implanta lo erógeno en el cuerpo del infans, ¿cómo pensar que esta boca y cuerpo erogeneizándose no participa activamente en esa relación y que lo que se arma entre ambos no constituye algo nuevo, digamos metafóricamente, una danza singular para esa madre con ese hijo? ¿Cómo discriminar la implantación desde el pezón erógeno materno, la excitación oral que provoca en el hijo y la respuesta activa de succión sexual del bebé que a su vez estimula a la madre? La sexualidad de la madre al bebé tampoco es independiente de él. El bebé es portador y productor de significantes, sin significado adherido. Rasgos, pequeños gestos, movimiento, llanto, grito, etc., que requerirán ser descifrados o interpretados por la madre, pero que sobre todo la interpelan en relación con lo desconocido en ella y convocan su deseo. Cumple una función enigmática hacia la madre. Podemos dar un ejemplo negativo de esto. Cuando un niño no emite significantes que interpelen el deseo de la madre, como en el caso del autismo, la posibilidad de la madre de investirlo es claramente menor. Por estas razones, pienso que podemos conceptualizar un proceso de seducción en la relación madre-hijo más amplio, bidireccional y complejo, de difícil discriminación de los elementos constitutivos, que implica también al hijo como enigma para la madre y a la actividad sexual infantil del bebé. Ahora bien, este no es el concepto de seducción originaria descrito por Laplanche. La seducción originaria es un concepto mucho más específico, que implica un movimiento unidireccional de significantes sexuales enigmáticos, de la madre al hijo, del inconsciente materno a la implantación, para en un segundo tiempo ser apropiados o no mediante un proceso de metabolización. La seducción originaria se opone a un concepto más amplio de seducción en la relación madre-hijo o constituye una parte específica y fundante de él. En relación con la implantación significante, el concepto de mensaje parece ser más amplio que el de discurso, entendido en su dimensión verbal, integrando gestos, miradas, etc. Pero sobre todo parece destacar el envío desde el adulto al niño para deslindarlo del concepto de estructura transindividual. El contenido del mensaje también es amplio. Aspectos adaptativos, elementos preconscientes conscientes, transaccionales, pero lo determinante son los significantes inconscientes enigmáticos portadores de sexualidad. No obstante, parece difícil establecer una disección de los elementos constitutivos del mensaje. La sexualidad ya ha efectuado su recalce en el aparato psíquico materno y todo lo que envíe estará sexualizado en mayor o menor medida.
Por otro lado, cuando Laplanche habla de la traducción y dice que ésta trata al mensaje como un todo coherente, supone en el mensaje una organización descifrable, posible de ser traducida. Pero lo que se traduce no es directamente el mensaje materno M1, sino su implantación. De modo que es en lo implantado que Jean Laplanche supone que podamos pensar elementos que pueden ser traducidos, es decir, que tienen una cierta organización, y otros elementos anamorfóticos no traducibles. Encuentro aquí una primera dificultad similar a la planteada anteriormente con la unidireccionalidad de la seducción originaria. La erogeneización del cuerpo del bebé implica una inscripción, o lo que podríamos llamar un mapeo libidinal de la geografía corporal. Estas inscripciones, que también podemos homologar al signo perceptivo freudiano, como lo hace Jean Laplanche con los significantes enigmáticos implantados, no parecen provenir solo de la madre al hijo, signo que hace signo. Es decir, seguramente no es registrado solo el pezón introduciéndose en una boca pasiva que se excita, es también la succión, la deformación y apropiación del pezón que el bebé provoca en su boca, el olor, el gusto, la sensación táctil de la mano dirigida activamente a acariciar y agarrar el pecho, el sostén que está dando la madre, la voz, etc. Ejemplos como este lo podemos tener también en la fase anal y en la organización fálica, donde queda aún más en evidencia la participación sexual activa del niño. En nuestro medio, en los comienzos de los años 70, Gilberto Colas hablaba de la transcripción de una engramación por signos de percepción que homologaba a signos gráficos, en la engramación por signos de lenguaje que homologaba a signos fónicos. Es decir, una primera inscripción de la experiencia erógena con el otro tendría el carácter de una escritura no fónica, no organizada por el lenguaje verbal. Una grafía, una archiescritura en el sentido que le dio Jacques Derrida. Hacía una lectura de Lacan con aportes de Derrida y Chomsky. El paso de un engrama al otro es el paso de un lugar sin tiempo, de la simultaneidad, a otro con tiempo o cronológico. En esta concepción del signo perceptivo freudiano, constituye el inconsciente, el signo perceptivo es parte del inconsciente, a diferencia de lo que plantea Jean Laplanche. En la transcripción del grama gráfico al fónico, Colas situaba a la represión originaria. ¿Por qué no considerar a esa grafía erógena la fuente pulsional y toda posibilidad de engramación discursiva siempre una posteriori que no la puede recubrir enteramente ni agotarla? ¿Por qué es necesario un segundo momento de caída de un resto para hablar de objeto fuente de la pulsión si estas marcas erógenas son ya plenas de excitación? Se trata de una operación necesaria para despejar del inconsciente toda inscripción que pudiera implicar un cierto orden, oposiciones, simultaneidad del signo perceptivo, por ejemplo, aunque no sea lingüístico. Pero aún así, ¿cómo entender que un significante dé significado, una materialidad que es excitación, no implique en su propio trazado una diferencia, una oposición básica en relación con la superficie no marcada en la que se instala? En última instancia, la pregunta es, ¿por qué no alcanza con una teoría de doble inscripción, donde la nueva engramación sepulte originariamente a lo traducido? Me voy a referir ahora entonces a la relación de esta implantación con el placer. La implantación de un significante enigmático pleno de excitación sexual
no puede ser considerada una experiencia de placer tal como lo concebía Freud. El placer, en la teoría freudiana, es una vivencia en oposición al displacer y secundario a él, por descarga de la atención displacentera. El principio de placer, que no es un principio hedonista, sino más bien de displacer-placer, es un mecanismo de regulación energética, de equilibrios, que, más allá de cierta tensión, tiende a la descarga. Un sistema de oposición, un orden binario. En Freud, la inscripción de la experiencia primaria con el otro es el registro de una satisfacción, de una disminución de la tensión interna. Es esta la huella que se recarga en el movimiento que describe el deseo, consecuencia de concebir a la pulsión como fuerza de procedencia endógena. El objeto permite la disminución de la tensión interna de origen endógeno en Freud. En cambio, en la teoría de la seducción originaria, es el otro el que introduce un monto de excitación. En Freud, el principio de placer parece estar operando desde el origen del aparato. En la teoría de la seducción originaria, esto se nos plantea como problema, como pregunta, pues si este principio fuera allí operante, la implantación de un monto de excitación se correspondería con una expresión de displacer. Esta no es, obviamente, la impresión que nos da un bebé al recibir el pecho de la madre. Por otra parte, si en lo reprimido originario rigiera el principio de placer, esto hablaría ya de un orden regulatorio de los significantes de significados. En relación a la efracción de la superficie corporal en la intrusión traumática, Freud recurre al concepto de dolor. Tampoco nos parece aquí adecuado. Si bien el dolor puede tener un carácter placentero como en el masoquismo, y aquí se trata también de sufrir pasivamente la sexualidad de otro que la ejerce activamente, en todo caso parece señalarse una vecindad entre conceptos como el de masoquismo primario, pulsión sexual de muerte y reprimido originario, pero parecería apresurado hacer allí una identidad y una asimilación del concepto de dolor placentero para la seducción originaria. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué implicancias tiene considerar una primera inscripción como introducción de excitación sexual desde el otro? ¿Podríamos pensar entonces allí un más allá o quizás más acá del principio de placer? Algo lógicamente anterior a la instalación de este mecanismo regulatorio, pero también algo que siempre queda fuera de él. Quiero con esto retomar las preguntas anteriores. Primero, ¿por qué la unidireccionalidad madre-niño de esta seducción originaria si la relación madre-niño es compleja e implica también las sexualidades del hijo? Segundo, ¿por qué se implanta solo lo que viene de la madre? Tercero, ¿por qué esa implantación se considera fuera del psiquismo del inconsciente en el cuerpo real del infans? Más allá de que en un primer momento el aparato no esté fundado, porque la seducción originaria es un proceso que podríamos pensar dándose con un aparato psíquico en formación, y la implantación seguiría siendo corporal. En mi opinión, existe un proceso sexual más complejo y no unidireccional en la relación madre-niño, adulto-infans, resultado del cual se produce una engramación de la superficie corporal, lo que antes se llamaba un mapeo libidinal del cuerpo que lo hace erógeno. Engramación que dispone de diferentes ordenamientos que no son el lenguaje verbal fónico, pero que permitirán una transcripción discursiva posterior.
Sin embargo, lo que intento pensar aquí es lo específico de la propuesta de la seducción originaria. Debo reconocer que hablar de aspectos anamorfóticos del mensaje o de lo desconocido del significante enigmático para la madre, o de que toda traducción deja siempre un resto, no parecen argumentos totalmente decisivos. El intento es pensar si la especificidad de la seducción originaria, su unidireccionalidad, su diferenciación de un vínculo sexual más amplio y dinámico, regido por el principio de placer, consistiría en concebir una experiencia, un rasgo de toda experiencia de origen, un núcleo más allá del principio de placer. Es decir, que no está en el circuito del deseo, que no es satisfacción, sino irrupción de tensión, excitación desde una realidad material exterior que hace al cuerpo del niño su objeto sexual. Sin duda que esto nos conecta con la teoría del trauma en Freud, pero no solo por ese cuerpo extraño interno, sino por lo que él tiene de goce perverso para el adulto activo en esa irrupción, introduciendo goce en el cuerpo del infans. Me refiero a perverso acá, no en el sentido de estructura perversa, sino a lo perverso polimorfo descrito por Freud en la sexualidad infantil. Como consecuencia, me pregunto si ese rasgo específico del significante sexual materno que hace carne el infans y toma la carne como objeto, que no entra en estructura binaria del principio de placer, ni más compleja como en traducciones simbolizantes, y queda como resto, podría pensarse como un goce del cuerpo. Un núcleo de goce irreductible a toda traducción, como consistencia del inconsciente originario, es decir, como objeto fuente pulsional. Reencontrar en el origen de la sexualidad humana no solo el cuerpo extraño interno de la teoría del trauma, sino el goce del otro como causa del goce del infans. ¿No es esto a que apunta Laplanche cuando trae el ejemplo de la escena primaria e insiste en la intencionalidad y envío de sexualidad inconsciente de los padres al hijo? ¿Por qué Laplanche no recurre a un concepto de goce? Comprendo las dificultades que puede traer su historia teórica. Sin embargo, pienso que puede ayudar a situar una especificidad de estos significantes inconscientes encarnados que quedan siempre fuera de estructura. Y finalmente, el goce, entendido en este sentido que acabo de especificar, podría ser un rasgo común del significante enigmático y del imperativo categórico que los hace intraductibles y señale algo de esa zona donde el superyo se hunde en el ello. No hay en un imperativo como el debes porque así lo quiero yo, un acto de imposición que reproduce el goce adulto y su introducción en el infans. Bueno, nada más, gracias. Je dois dire que j'ai eu une certaine difficulté à suivre dans le détail et dans sa complexité ce que vous avez dit. Debo decir que tuve cierta dificultad en seguir en su complejidad y detalle lo que usted acaba de decir. Et que je regrette un peu de ne pas avoir eu le texte écrit auparavant. Y que lamento no haber leído el texto escrito con anticipación. Je redoute donc de ne pas rendre justice à ce que vous dites. Temo entonces que no esté rindiendo justicia a lo que usted dice. Et peut-être de répéter des choses que j'ai déjà dites moi-même. Y tal vez corro el riesgo de repetir algunas cosas que ya he dicho yo mismo.
ce que je vais dire va être un peu parcellaire. Lo que voy a decir es entonces un tanto fragmentario. Par exemple, que certainement, pour moi, je n'ai nulle appétence, dirais-je, pour une distinction entre graphique et phonique. Ciertamente para mí no tengo, digamos, ninguna apetencia entre una distinción entre lo gráfico y lo fónico. Et que les messages, pour moi, peuvent être aussi bien tactiles que phoniques, par exemple. Y que para mí un mensaje puede ser tanto de tipo táctil como fónico, por ejemplo. J'ai l'impression que beaucoup de choses que vous dites sont malgré tout une approbation, si je le comprends bien, de thèses essentielles que j'ai développées. Creí entender que muchas de las observaciones que usted hizo son, a pesar de todo, aprobación de las principales tesis que yo he enunciado. La situation de séduction originaire est une situation qu'on peut dire abstraite. La situación de seducción originaria es, digamos, una situación que podría designarse como abstracta. Car la position de l'enfant en position passive Porque la situación, la posición del infant en situación pasiva subit très vite un retournement en activité, ça me paraît évident. Muy rápidamente se transforma y se vuelve activa, y esto me parece algo evidente. Cependant, je maintiens une différence fondamentale Y sin embargo mantengo una diferencia fundamental entre ce qui est du domaine interactif entre algo que es de dominante interactiva et auquel j'attache la plus grande importance, y a eso yo le concedo la mayor importancia, et je pense que les observations du jeune enfant ne peuvent que corroborer cela. y pienso que la observación de los niños pequeños no pueden sino corroborar estas afirmaciones. Par exemple, les observations que je faisais allusion de Brazelton, Por ejemplo, las observaciones a las que yo aludía en Brazelton. mais je maintiens que si l'on veut employer le terme énigme en un sens strict, Pero mantengo que si queremos conservar el término enigma en su sentido estricto, ce qui n'est pas obligatoire, lo cual no era para nada obligatorio, on peut très bien changer le mot, se podría perfectamente cambiar esta palabra, mais si on l'emploie tel que je l'emploie, pero si lo utilizamos tal como yo lo empleo, il n'y a pas d'énigme dans un message no hay enigma en un mensaje pour le récepteur para el receptor s'il n'y a pas d'abord énigme pour l'émetteur. si inicialmente y en primer lugar no hay enigma para el emisor. En d'autres termes, je ne vois pas comment on pourrait supposer un enfant énigmatique En otras palabras, no veo cómo podría uno suponer Si un no- niño enigmático, un enfant énigmatique, un niño enigmático, si ce n'est de façon métaphorique en disant qu'il est mystérieux, qu'il est difficile à comprendre ou que le parent projette en lui ses propres énigmes. si no decimos que es misterioso, que es difícil de comprender y que los padres proyectan en él un enigma, Ses propres énigmes. sus propios enigmas. Alors bien sûr, on peut dire que on peut changer le mot, mais j'essaye de distinguer ici énigme et mystère et problème. Naturalmente podríamos cambiar la palabra, pero aquí yo intento distinguir enigma, misterio, Énigme, mystère, problème. problema. Oui. Et pour moi, on ne peut pas dire que la question de l'origine de l'univers est énigmatique. Y no puede decirse que el tema del origen del universo es enigmático. Elle est mystérieuse, elle pose un problème considérable, Es misterioso, plantea un problema considerable, mais au sens où j'emploie le mot énigme, elle n'est pas énigmatique, pero no es enigmático en el sentido en que yo utilizo la palabra enigma, à moins de projeter un Dieu qui est un inconscient en plus. a menos que concebamos un Dios que tenga un inconsciente y que lo esté transmitiendo.
Mais là, on est dans la projection, un peu comme quand on dit l'enfant est énigmatique pour le parent. Porque si no, lo utilizamos en el mismo sentido en que decimos que el niño es enigmático, Que l'enfant est énigmatique pour le parent. que también el niño es enigmático para sus padres. On m'a souvent fait cette objection, mais moi je ne suis pas contre cet emploi du mot énigmatique, simplement j'essaierai de trouver un autre mot. Muchas veces se me ha planteado esta objeción. Yo no estoy en contra de cambiar esa palabra, pero bueno, entonces, ¿cuál elegir? Pour signifier cette situation bien particulière de celui dont les messages sont parasités par son propre inconscient. Para designar esa situación de aquel cuyos mensajes están parasitados por su propio inconsciente. J'ai par exemple employé le terme de message compromis, Y emplear tal vez la palabra mensaje comprometido, simplement pour oublier ce terme d'énigmatique qui faisait fantasmer beaucoup de gens. para olvidar esa palabra de enigma y enigmático que de alguna manera hacía fantasmear a mucha gente. Les mots ont un destin et beaucoup de gens se sont mis à parler de signifiants énigmatiques. La gente habla también de los significantes enigmáticos. J'ai été amené d'abord à dire que je m'étais trompé, qu'il n'y avait pas de signifiant énigmatique ou que tout signifiant était par définition ouvert à de multiples sens. También a ese respecto tuve que hacer una serie de precisiones porque en realidad todo significante está siempre abierto a una multiplicidad de sentidos, Et que ce n'est pas ce que je voulais dire. pero eso no era lo que yo quería decir. Donc j'ai parlé de message compromis. Y por eso escogí la expresión mensaje comprometido en lugar de enigma. J'en viens maintenant au problème un peu de la fin de votre exposé. Ahora abordaré el problema que usted planteaba hacia el final de su exposición, C'est-à-dire au rapport de l'implantation avec le plaisir et le plaisir des plaisirs. o sea, la relación entre implantación y placer y el placer-desplacer. J'ai toujours été frappé en lisant le projet de psychologie scientifique, Siempre me sorprendió leyendo el proyecto de psicología científica, bien que ce ne soit pas une lecture quotidienne malgré ce qu'on pourrait croire, aunque no se trate de una lectura cotidiana, a pesar de lo que uno pudiera considerar, que Freud parlait de deux expériences, que Freud estaba hablando en realidad de dos experiencias, expérience de satisfaction et expérience de douleur. experiencia de satisfacción y experiencia de dolor, Il ne dit pas expérience de déplaisir, y él no dice experiencia de displacer. ce qui est très important car la douleur n'est pas le déplaisir. Esto es muy importante porque el dolor no es displacer. Et j'ai toujours pensé que s'il fallait réécrire ce projet, Y siempre me dije que si hubiera que volver a escribir este proyecto, il aurait fallu fondre les deux en une et dire que l'expérience de satisfaction était en même temps une expérience de douleur. habría de alguna manera que fundir en una sola estos dos enfoques y decir que la experiencia de satisfacción es también una experiencia de dolor. Elle se situe au-delà du principe de plaisir, Va más allá del principio del placer, comme l'introduction d'un déséquilibre, supone la introducción de un desequilibrio, d'une excitation de una excitación qui nécessite justement d'être liée. que requiere justamente que haya una ligazón. Et pour paraphraser la phrase de Freud, il faut qu'elle soit liée avant d'être déchargée. Y para parafrasear la frase de Freud, sería preciso que estuviera ligada Avant d'être déchargée. antes de poder descargarse. Il y a évidemment un lien extraordinaire entre le projet de psychologie scientifique et le texte au-delà du principe de plaisir. Naturalmente hay una relación entre el proyecto de filosofía, de psicología científica y el proyecto de Más allá del placer. Alors, je m'excuse de ne pas plus entrer dans une critique et une discussion détaillée. Me disculpo por no poder entrar en una crítica y en una discusión más detallada. J'espère pouvoir lire votre texte et aller un peu plus loin que je ne suis allé aujourd'hui. Espero poder tener la oportunidad de leer su texto y de poder ir más allá de lo que pudimos hacerlo en esta oportunidad. Merci. Bien.
Ahora tenemos que resolver el siguiente problema. Hay 14 minutos para repartir entre todos los presentes. De manera que no todo el mundo va a poder hablar, pero los que hablen tendrán allá al... Una cuestión breve. Me parece interesante retomar lo que planteaba el profesor Bernardi en su exposición en cuanto a los maestros que hubieron en el Río de la Plata. Cuando nombraba, por ejemplo, a Coljas, para citar uno que él mencionó, cuando hacía el rastreo epistemológico y de otro tipo de orden de la obra de Laplanche, me encontré con la revista de psicoanálisis de 1977, enero de 1977, donde Coljas habla exactamente de estos puntos. O sea que eso está escrito, se puede leer, y tiene 20 años supuestamente de antigüedad, entre comillas, ¿no? O sea que eso es, quería hacer esa referencia a lo que decía el profesor Bernardi, en cuanto a que yo lo leí y todo el mundo lo puede leer en la revista de psicoanálisis de enero de 1977, ¿no? O sea que acá hubo maestros y hay maestros que han hablado de estos puntos. Incluso en alguna parte de ese trabajo cita trabajos de Laplanche, y se permite discrepar en cuanto a sus traducciones. Digo, en honor a la brevedad que impone esta intervención, voy a dejar por acá, pero como el profesor Laplanche, al cual quiero decir que me parece muy optimista su teoría, que abre buenos horizontes, lo dejaría para mañana o para pasado este tema, ¿no? Pero quería hacer esa acotación que me parecía válida que decía el profesor Bernardi. Todo el mundo lo puede leer, enero de 1977, Revista Uruguaya de Psicoanálisis. Bien. ¿Alguna otra intervención? Je veux dire un mot simplement Quisiera decir unas palabras sencillamente, pour vous remercier en primer lugar para agradecerle et pour dire ceci, enfin c'est un peu une parenthèse. y para mencionar algo que puede ser considerado como un paréntesis. Il est question actuellement dans l'Association psychanalytique internationale En este momento se está planteando en la Asociación Psicoanalítica Internacional, de subventionner des recherches. se está planteando la posibilidad de financiar las investigaciones. Et on m'a proposé de participer à cette commission. Y me propusieron participar en la comisión. Et j'ai répondu avant de subventionner des recherches. Y yo contesté, antes de dar cualquier tipo de subvención a una investigación, Des recherches qui d'ailleurs presque par définition seront parapsychanalytiques. Investigaciones que casi por definición serán seguramente parapsicoanalíticas. Il vaudrait mieux permettre aux recherches de tous les côtés qui existent vraiment Sería en primer lugar necesario que se pudiera ayudar a las investigaciones que se están haciendo en el que propio donc ces ámbito recherches psicoanalítico. soient traduites, soient discutées, De modo que todas estas investigaciones puedan ser traducidas y discutidas et qu'il existe un véritable milieu de débat psychanalytique international. y que exista entonces que se instaure un verdadero ámbito de discusión psicoanalítica internacional. Je n'en dirai pas plus, sinon que ce n'est pas forcément la langue anglaise qui est le meilleur véhicule pour tout cela. No diré más, pero seguramente la lengua inglesa no es el mejor vehículo para todo ello. C'était une simple parenthèse. ¿No hay más intervenciones?
Sí, sí. En el sentido de que la lengua inglesa de repente no es el mejor vehículo para las investigaciones, me colocó, digamos, en la curiosidad de algunos términos que escuché hoy aquí, en la insistencia, por ejemplo, en lo mental, la mentalización. Digamos, hay toda una línea de traducción de Strachey en ese sentido, y yo quería preguntarle al profesor Laplanche, ¿qué pasa entre lo mental, lo psíquico y lo anímico? Si más allá del rastreo etimológico, digamos, lo ha estudiado por otra vía. Je dirais seulement ceci. Solamente diré lo siguiente. Je ne pense pas que la métapsychologie ait à faire une théorie du sujet psychique. Yo no pienso que la tarea de la metapsicología sea hacer una teoría del sujeto psíquico. D'ailleurs, la métapsychologie parle assez peu de sujets d'une façon générale. Y por otra parte, además, la metapsicología habla bastante poco del sujeto en términos generales. En tout cas, Freud n'en parle jamais. En todo caso, en Freud no se habla nunca. Et pour ma part, c'est une espèce d'ascèse. Y en cuanto a mí mismo, es una especie de ascesis, de respect ou de retenue, de respeto o de reserva, que j'observe aussi. Que yo también observo a este propósito. Alors, il est certain que Freud a voulu faire une théorie de l'appareil psychique en général. Es sin duda cierto que Freud quiso hacer una teoría del aparato anímico en términos generales. Psychique, disons. Del aparato psíquico, digamos. Et que dans cette mesure, il n'est pas exempt de cette tentation d'universalité, de faire un système général de la pensée. Y en ese sentido no está exento justamente de la ambición de hacer una teoría general del pensamiento. Et de la mentalisation. Y de la mentalización. Pour moi, par exemple, le problème épistémologique para mí, desde el punto de vista epistemológico, n'est pas essentiellement un problème psychanalytique. Esto es más bien un tema epistemológico y no un tema esencialmente psicoanalítico. Et je l'indiquais tout à l'heure, y yo lo decía hace un minuto, une pensée comme celle de Bion un pensamiento como el pensamiento de Bion me paraît aller tout à fait dans ce sens parece absolutamente orientado en este sentido, d'une psychologie générale, en el sentido de una psicología general, même si elle utilise des termes extrêmement abstraits. Aun cuando utilice términos sumamente abstractos. C'est donc avec une certaine ironie, bien sûr, que je parle de l'appareil de l'âme. Y es por eso que con cierta ironía hablo del aparato anímico o del aparato del alma. Puisque c'est le terme qu'emploie Freud. Porque es el término que empleaba Freud. Et je dirais que c'est une théorie de l'appareil sexuel psychique. Pero yo diría que sería más propiamente una teoría del aparato sexual psíquico. Ou psychique fantasmatique. O sexuel fantasmatique. O de lo sexual fantasmático. Damos por terminada la jornada. Muchas gracias.